encuentro, por así decirlo, vía WhatsApp. Hoy la tenemos así como que ya en vivo y directo. Bueno, que la existencia haga para todo, para que en algún momento la tengamos acá también en 3D. Adicional a esos rizos dorados, es una mujer con una gran apertura y con una capacidad de confesarse desde las vísceras. Entonces, Mónica, bienvenida a esta bioconversa. Muchas Ay, gracias. Bien, sí. Mónica, bueno, vamos a comenzar desde ya haciéndote estas preguntas así como desde lo íntimo, ¿no? ¿Qué ha significado para Mónica Turco esos 32 años continuos en biodanza? ¿Qué atesoras? Porque esa juventud que pasaste creando, saboreando, internizando en cada célula de tu cuerpo lo que era la melodía, el movimiento, aquello tan hermoso que nos despierta biodanza. Bueno, 32 años muy diferentes unos de los otros. Primero, comenzar realmente, o sea, yo comencé a trabajar en biodanza con un grupo que tenía en Avepane como psicopedagoga. Yo hacía danza eh, eh, expresiva con ellos. Y al final le metía a biodanza porque había tenido la autorización de comenzar, y entonces, pero estaba muy perdida porque en aquella época no había todo el material que ustedes tienen hoy, que es, para mí es excesivo porque uno se pierde dentro de esa barca. Mientras nosotros no teníamos nada y vivíamos con, ¿te acuerdas aquel ejercicio que pones las manos aquí y abres el pecho y entonces tiene aquella música que es, bueno, eran poquísimas músicas y con eso hacíamos de todo. Era muy rico a nivel creativo. Y yo empecé de por ahí, después me vine para Italia y aquí era todo otra forma de ser. Si en Venezuela era bien acogida la biodanza, era extraña, pero bueno, pero era algo nuevo, había el encuentro y todo era mucho más, no había mucha necesidad de explicación. Aquí siempre hay mucha necesidad de explicar, de dar justificaciones del por qué vamos a hacer esto y por qué hace bien, ¿no? Y entonces aprender un lenguaje que no me pertenecía. Yo tenía mucha dificultad en ser una teórica, o sea, dar teoría de una forma emocional, de una forma poética, de una forma acogedora, era muy difícil para mí. eh, Porque era todo muy, para mí era muy encuadrado. Entonces fue un aprendizaje a nivel de lenguaje muy grande, de comportamiento, de lo que yo podía ofrecer a las personas, ¿no? También la novedad de estar en Europa, de cómo me tengo que comportar, el lenguaje, no sé, el idioma lo sabía, pero no lo sabía, la gente se reía, pero muy importante para mí porque yo hoy en día pienso, wow, lo que hacíamos con 24 cassettes y con dos músicas en cada lado, ¿no? Entonces, poquísimas músicas y hacíamos muchísimas cosas, ¿no? Y viajábamos con aquella cosa con aquellos poquitos cassettes para poder dar de repente una maratona, un taller. Y bueno, fue también llegando aquí en Italia, inmediatamente empecé a trabajar en las escuelas, que es una cosa muy difícil aquí. En realidad, sea el trabajo social, sea entrar dentro de una institución, requiere de mucha burocracia, necesitas de ser alguien, quién eres, dónde eres, hay muchos ítems, ¿no? Muchos pasos para que tú puedas alcanzar, llegar. Pero a través de la gente de biodanza, profesores que me invitaron a dar clases con sus alumnos, ahí se abrió toda
una dimensión enorme de trabajo. Entonces empecé inmediatamente a entrar dentro de las escuelas, a trabajar primero con bachillerato, porque yo no me veía trabajando con niños desde Venezuela. En Venezuela me decían, Mónica, tienes que dar biodanza para niños, tú eres psicopedagoga. Y yo decía, pero ¿cómo? No, de biodanza para niños, o sea, ¿qué es eso? No, que haces juego. Y dice, no, no voy a jugar con los niños, ya lo hago. Biodanza es algo mucho más importante, ¿no? Entonces fue aprender también allí a reconocer qué era lo que podía dar a un grupo de jóvenes sin banalizar la biodanza, sin hacerla, convertirla en una danza expresiva, en una danza de animación, llenas de juegos, pero que pasara, el niño aprende jugando, todo es un juego, pero de regocijo, no es un juego porque, bueno, vamos a jugar y tiene una lógica. Entonces, ¿cómo regocijarse? Dice. Ustedes me van a perdonar por mi olvidado español fluido, ¿no? Porque siempre tengo que hablar un español estándar para la gente que me traduce y pierdo todas las palabras. Y, y bueno, ahora me perdí. A ver, ¿dónde estaba? Comentabas eso de trabajar fluido con los niños. Con los niños. Entonces, ahí darle la importancia a cómo llevar, eso fue un aprendizaje muy grande, cómo llevar un lenguaje tan complejo de una forma simple y tocante a los niños, que fuera un proceso de reactivación de todo el potencial que tenían dentro y no llevar un juego, no era animación, no es que pasen el rato, no es eso, es celebrar la vida, que ellos aprendan a celebrar la vida, que haya un ritual que les active todas las células para aprender. Y entonces eso fue para mí el segundo paso, ¿no? El primero fue llegar a un lenguaje totalmente diferente, un modo de pensar completamente diferente, y después entrar con los niños, llegar allí. Y bueno, después empezaron también los viajes, muchos viajes, escuelas de formación, en Alemania, al inicio iba mucho a Alemania y a Francia, y también maneras completamente diferentes de comportarse. Yo siempre sentí, para mí, o sea, yendo así más en global, eh, en Japón, en Israel, ¿no? Que tienen una estructura gramatical y de pensamiento completamente diferente de la nuestra, a nivel de lenguaje. Pero entonces también eran los alemanes y los mismos italianos. Es un idioma latino, pero que gramáticamente es, ¿no? Es toda diferente, significa otra cosa si yo lo pongo de otro lugar, pero es la misma frase. Y eso me hizo entender que la estructura del lenguaje en realidad nos define muchísimo nuestro comportamiento, ¿no? En la forma de pensar de una población también, ¿no? Cómo se estructura ese lenguaje, cómo es que está hecho. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que para mí es importante en mi primera vez en Japón. Entonces los veo caminar, era una clase, había como 70 personas y todos caminaban rectitos así, y yo grité así, un caminar más creativo, y la traductora dijo, un caminar más creativo, y la gente empezó a, a deslizarse en el suelo, a ir hacia atrás, a subirse era una sala de gimnasia, entonces a subirse en las escaleritas esas, hacer las cosas más locas que había. Y, yo, y la japonesa se voltea y me dice, tú dijiste creativo y aquí en Japón ellos ejecutan lo que tú dices. Y entonces yo digo, oye, es verdad, ¿no? O sea, hay que contextualizar qué es lo que yo estoy pidiendo. ¿A qué me refiero sobre la creatividad? Y entonces, eso era algo muy eclatante, muy grande, ¿no? Pero a nivel de mi grupo semanal,
Ay, se me pasan todas las palabras en portugués y en italiano. En mi barrio, que eso es portugués, en mi zona, ¿no? Donde yo vivo, donde todo el mundo me conoce, y entonces allí también yo puedo hablar de creatividad, pero cada uno tiene una imagen, una experiencia de creatividad, una vivencia de creatividad completamente diferente. Entonces, algo que yo aprendí mucho fue a cómo hablar, cómo expresarse, cómo expresarme, que no dar nada porque he entendido, todos entendieron, no, no me entendieron. Entonces, hacerlo lo más simple, con muchas imágenes concretas cuando estoy hablando, hacer lo posible para que yo pueda hablar lo más claramente, ¿no? Lo más claro, para que me entiendan a qué me refiero con creatividad, con esto y con lo otro, cuando hablo de amor, cuando hablo de encuentro, de armonía. ¿Qué es armonía? ¿No? Una vez había hecho un ritual muy lindo con esencias, cada grupo iba a buscar esencias y todo, y entonces era buscar ese descubrimiento de los 5 sentidos de una forma armónica, y viene uno y saca unas tijeras, ¿no? Y entonces yo, claro, o sea, aquí fue un pelón mío también, ¿no? Se tenía que contextualizar qué era, ¿no? Que, que no, o sea, qué era lo que incluía lo que yo estaba pidiendo y qué era lo que estaba excluido de esa vivencia, ¿no? Entonces, no puedes sacar unas tijeras para pasársela en el cuerpo a una persona, ¿no? Aunque esté encerrada. Entonces, estos fueron aprendizajes muy fuertes, muy importantes para mí, ¿no? A nivel así, muy importantes en el extranjero, y que me los traje y empecé a revisar todo mi lenguaje y todo lo que yo estaba proponiendo y la forma en la que siempre propongo, porque voy siempre cambiando mi forma de proponer biodanza. Y, y entonces esto fue muy importante. Una de las preguntas que yo misma le hacía a Rolando cuando nos encontrábamos una vez, yo me acuerdo, estábamos en Pozo de Rosas con Rolando, creo que tal vez era un minotauro, un 4 elementos, no me acuerdo, pero estábamos en la mesa y le pregunto, Rolando, la gente en Europa es muy dura, es muy rígida, y él se incomodó con esa pregunta. La gente es igual en todas partes. No le gustaba que la gente hablara mal de alguien. Rolando era terrible, ¿no? Si tú hablabas mal de un colega, él le iba a dar la razón al colega y no a ti. Y, y entonces, y muchas veces me hicieron esa pregunta también a mí. No, pero la gente es muy rígida. En Japón debe ser imposible hacer biodanza. No, en Japón es bellísima hacer biodanza. Me encanta hacer biodanza con los japoneses, ¿no? Dentro de la vivencia la gente se comporta como seres humanos, como todos nosotros. Si y ahí ves que funciona en todas partes. Cuando sacas la cultura, eh, la respuesta es la misma. Ahora, el lenguaje es importante, por eso hablo del lenguaje, porque el lenguaje es cultural, ¿no? Es lo que nos aproxima, es lo que nos hace entender qué es lo que tú sientes, cómo ves la vida, de qué forma la sientes. De ahí nos vamos a comunicar. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con un grupo de japoneses la primera vez? Necesito comunicar muy claramente qué es lo que vamos a hacer, porque si no se pierde, y si se pierde crea estrés, y el estrés no nos interesa, ¿no? Tengo que crear las condiciones armónicas para que se sienta muy bien, se sienta a gusto, que el proceso sea tranquilo. Claro, en Japón hay que enseñar a besarse, pero entonces te das cuenta que el beso es cultural, es nuestro. En Japón no lo había, nadie se besaba. Entonces yo, en vez de proponer el beso, una vez le dije, vamos a hacer como en el nordeste de Brasil, vamos a hacer un cheirinho, ¿no? A olernos. Y entonces todos a olerse en la ronda, ¿no? En la red.
a olerse, era muy lindo y era progresivo. Más el beso tuve que enseñar, mira, se pone la boca así y besa en el cachete, porque la gente se besa entre los amantes, se besan en la boca, pero el beso de lado era como, ¿cómo es eso, no? Y entonces, bien ruidoso, entonces, así vamos a practicar en la mano, ¿no? Y bueno, pero siempre es por ahí, ¿no? En la conducta dentro de la vivencia es es el renacer del alma del ser humano, ¿no? Eh, no me gusta usar la palabra por naturaleza porque nosotros no sabemos lo que es por naturaleza, pero lo que es, lo que vibra dentro de sí que te hace sentir vivo. Entonces es bellísimo ver esos procesos de gente que expresa, ¿no? Que de llegar con miedo los ves con tensión en la espalda, con la mandíbula ¿no? Que está apretada, con esa dificultad de mirarse y que de repente, ¡wow! Todo se va disolviendo y termina esa clase que no quieren terminarla. Y el proceso con los adolescentes, por ejemplo, es igualito, es idéntico, ¿no? Como, solo que lo bello del adolescente es que te va diciendo, no tengo ganas, no me gustas, no, esa música es esa palabra que creo que no puedo decir aquí, ¿no? Que empieza por M. Esa, no, eso no me gusta, eso es horrible. Y es así, esa interacción constante que sabes dónde estás. El adulto no te dice nada, pero lo ves por el cuerpo que esa música no funciona, la próxima vez voy a poner otra. O la cambio, ¿no? Y propongo de nuevo la misma cosa con otra música para disolver la tensión, para que pueda ser mucho más accesible. Entonces, para mí eso es muy importante. Cuando la gente se pone a inventar un montón de ejercicios y, vamos a cambiar la música, esto por esto y esto por esto. Bueno, aparte porque no saben ni siquiera el material que tienen, porque es tan extenso que no tienes idea ni siquiera de lo que tienes. Eh, em, pero también el profundizar el ejercicio te, te da la capacidad de ver la simplicidad. O sea, más lo profundizo y más lo puedo volver más simple. Entonces lo puedo usar para cosas más simples. Es como verlo no en un plano, pero tridimensionalmente, ¿no? Tridimensional, cuadridimensional, o sea que tiene muchas formas de ser hecho, visto, vivido una danza de violencia. Entonces, esto ha sido mi aprendizaje fundamental en todos estos años, ¿no? De no quedarme cristalizada, eso es así, punto y basta. No, eso no me sirve. O sea, trabajando con psiquiátricos graves y con deficiencias físicas y mentales graves, graves. O sea, yo trabajaba con sordos, ciegos y en silla de ruedas, ¿no? Con parapléjicos. Y hacíamos biodanza, hice danza de Shiva, hice danza del caballo, hice de todo, pero ¿cómo? ¿De qué forma? No, no, porque la danza del caballo se hace solo si saltas, no, la danza del caballo está en tu corazón, esa fuerza de ímpetu, de potencia que parte de tu corazón y tú ves los ojos de aquellos muchachos así, ¡oh! Eso era todo lo que podían hacer, ya, no a gritar, y esa es la danza del caballo. Entonces, es no darle una sola posibilidad a una danza, porque tiene muchísimas, inmensas. ¿No? Y entonces cuando llegó la pandemia y todo el mundo, ¡ay, es Zoom! No, no es biodanza, sí es biodanza. Y yo decía, es normal. O sea, yo trabajo sin contacto desde hace años. Hay grupos que yo puedo poner el contacto después de 6 meses. ¿Cuál es el rollo? Eso no es biodanza porque no nos tocamos. Biodanza es mucho más que contacto. O sea, es como si tuviese niveles, ¿no? Niveles donde las cosas pueden pasar más allá, ¿no? Y, y bueno, vamos, para mí es resolver, vamos a resolver ya, eso es lo que tenemos, bueno, vamos ya.
no, que no es, no, no me importa cómo se llame, pero este es lo que yo tengo en este momento y lo que yo voy a decir, las músicas que voy a usar son de biodanza. Y entonces a mí cuando me cuestionaban, no, eso no es biodanza, bueno, llámalo como te dé la gana, pero para mí es biodanza porque yo estoy haciendo todo. Ahora, no nos podemos tocar, pero nos tocamos de formas diferentes. ¿Cuánto llorábamos por Zoom con clases de biodanza? Cómo activábamos la piel, haciéndonos intentos de caricias, pero es que era el cuerpo, claro, mi cuerpo estaba todo confundido, porque decía, bueno, las hormonas están esperando el intercambio, ¿no? Y no sucedía, entonces era muy estresante para el cuerpo. Entonces, en ese sentido, no era biodanza, porque era estresante para el organismo, porque dice, Exactamente. tú te estás encontrando con el otro y no hay cambio hormonal, no hay intercambio hormonal. A mí se me subía la presión a 200. Yo hacía un encuentro en Zoom y se me iba a 200 la presión, después, bueno, estaba acabada. Y mi cuerpo estaba todo loco, pero era lo que teníamos. Entonces, ha sido para mí, estos años de biodanza es hacer con lo que hay. Que hay. Ujú. Y hice inclusive biodanza en un estacionamiento, porque no tenía sala. Bueno, vamos a hacer en el estacionamiento con los autos ahí, con los automóviles. Lo hicimos dentro de una construcción, no habían terminado de hacerme la sala, me estaban tomando el pelo, porque en Roma es así, te toman el pelo, ¿no? Ay, tú eres extranjera, no eres de Roma, bueno, ahora te vamos a la otra palabrita que no puedo decir con las otras. Y entonces, no puedo, no, ahora me abres la puerta y nosotros vamos a danzar igual, con toda la construcción, con el polvero que venía, así en 10 grados, con chaqueta, pero nosotros hicimos nuestra clase. Esa Igual. palabra iba por J, Mónica. Sí, 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 va por J, sí. Iba por J. Mónica, qué Sí. belleza escucharte, ¿no? Yo lo interpreto así, como que más allá que poner en el otro el cómo debería ser o el cómo debería hacerse y el cómo debería estar, es poder entender que nos estamos acompasando con una cultura diferente, ¿no? Y es como que hay en el facilitador para poderse aproximar al otro, sabiendo que lo que el facilitador está haciendo no es que es lo correcto, es una posibilidad, ¿ok? Exacto. ¿Te han dado esta trayectoria tan bonita eh, de poder trabajar en biodanza en muchísimos aspectos? ¿Cómo llegaste, Mónica, a partir de esta continuidad de trabajar en biodanza a tu incorporación a lo que es el modelo social de trabajo? Quiero aprovechar, Mónica, antes que nos respondas, a todos los que están en Zoom, el que quiera hacer alguna pregunta, tenemos en este momento la posibilidad de interactuar más que cuando lo hacemos por Instagram, levantamos allí su manito si tienen alguna pregunta que quieran hacer a Mónica y vamos con el derecho de palabra. Entonces, cuéntanos eso, Mónica, tu incorporación al modelo social de trabajo, ¿cómo llegaste y qué es eso de modelo social de trabajo? Sí, bueno, eso es algo que sobre todo unos 2 años antes de la pandemia yo empecé a decir, no, esto es realmente una locura. Porque para poder vivir de biodanza, sobre todo aquí, bueno, en todas partes del mundo, ¿no? Pero aquí en Europa tienes muchos gastos, muchos, muchos. O sea, tienes que ganar bastante para poder vivir en lo básico, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a tener 14 grupos por día. Por semana, por día no, por semana. 5 o 6 grupos por día, ¿no? Empezaba a las 9 y terminaba a las 11:30 de la noche, ¿no? Entonces, 3 grupos, entonces el grupo de niños del maternal, del kinder, el grupo de los muchachos de primer año de bachillerato, el grupo, entonces salía de ahí, corría, iba a dar el grupo de los psiquiátricos, ahí salía, iba a dar el grupo de las madres embarazadas, ahí salía, iba para casa y decía, bueno, tengo mi grupo semanal y el grupo semanal. Y así todos los días, porque necesitaba también un cierto tipo de ganancia y también
también el hecho de que entres en un ritmo de trabajo que después te alimentas de esa adrenalina, de esas emociones, grandes emociones, muchísimas emociones que si no las hay, te sientes como, bueno, es como una droga, es la droga, ¿no? Es la droga de las hormonas, ¿no? Y estás allí, y entonces, y siempre sí, y decía todo, sí a todo, ¿no? Entonces, también, o sea, tener la escuela de Roma me da muchísimo trabajo. Y bueno, cuando estaba en la escuela de Bolonia también dirigiendo junto a Sergio Cruz, era también, y mi hija sola, o sea, no tenía padres, nada, nadie que siempre babysitter, ¿no? Una niñera. Y entonces los ritmos eran locos, loquísimos. Y yo llegué a viajar así de una forma tan intensa, con una incapacidad de decir no, que después me vino un estrés, un burnout. O sea, yo haciendo biodanza me viene un burnout, ¿no? O sea, es ridículo, completamente ridículo. Pero sí, o sea, porque después tú llegas a la casa y entonces es limpiar la casa, no es que tienes una persona que te la limpia la casa. Yo tenía jardín, estuve en el jardín, ve tú a hacer esto, haces lo otro y esto, y la hija, y por suerte tenía solo una hija, no tenía dos o tres, sino no iba para ningún lado, ¿no? Tengo una amiga que dice, tengo tres graduaciones y soy investigadora y ando aquí solo limpiando piso, haciendo comida, yendo para el mercado, ¿no? Eh, y bueno, creo que la vida es intensa socialmente en todas partes, ¿no? Con un montón de carencias a nivel social. Y, y bueno, claro que yendo a mis ritmos, yo puedo dar una clase de biodanza por semana. Si realmente yo sigo mis ritmos, yo puedo dar una clase por semana porque me remueve tanto, me alimenta tanto, me llena, pero sobre todo me mueve mucho a nivel emocional, que yo puedo realmente dar una clase por semana. Y entonces no es solo la clase por semana, es también el taller y de repente también hay un viaje y el viaje es estresante, ¿no? Y es avión, y entonces todo lo que implica agarrar un avión o agarrar un tren. A veces yo prefiero irme para Alemania o para Francia 12 horas de tren, que es menos estresante que agarrar un avión de 1 hora, ¿no? 2 horas. Y, y bueno, y como yo hay un montón de gente. Yo, por ejemplo, también dejé la escuela de Roma, dije, basta, o sea, porque reuniones y con los directores y esto y lo otro y todo el mundo bueno, todo lo que implica, ¿no? Tener una comunicación entre todos, ¿no? Y yo dije, no, yo tengo mucha energía para dar a la gente que necesita, yo quiero hacer proyectos, yo quiero ir a trabajar, yo este tiempo no lo quiero dedicar a si esto se hace, no se hace, si esto se puede, no se puede, que los reglamentos, no quiero saber. Yo de burocracia soy pésima. No, a mí que no me digan, mira, ¿cuál es la regla de, no sé la regla, ve, agarras el libro y mira cómo es la regla, pues yo no tengo idea. Entonces, y para mí, yo siempre digo, ¿por qué no, en vez de copiar a Rolando en un papel, ¿por qué no seguimos a lo que era Rolando, que era un transgresor, ¿no? De primera? O sea, vamos a heredar la transgresión, la energía de cambiar las cosas, de ir adelante, de experimentar, de lanzarse en vez de estar controlando si tú estás haciendo bien esto o lo otro, ¿no? Entonces, ¿no? Uno hace biodanza y dice, ay, qué maravilla, qué bello. Pero dentro de esa estructura estamos todos en la sociedad, todos estamos enfermos de sociedad de alguna forma, ¿no? Tenemos que curarnos de esta
de estas normas sociales o de este empuje involuntario también, que a veces nosotros no estamos, yo no quiero estar más en las redes sociales, y al final, pero ellas me influencian profundamente. Estoy brava a veces con las redes sociales porque ella determina, un algoritmo tiene que determinar si yo soy buena en mi trabajo o no. Si yo soy neurótica suficiente para estar siempre presente, soy buena, ¿no? Entonces voy a tener gente. Si yo no soy neurótica, bueno, voy a tener poca gente en mi trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un movimiento de gente que nos pasamos, es por la palabra, ¿no? Pasaparola se dice, ¿no? O sea, ¿cómo llega? Que la gente llegue porque alguien le dijo, porque el otro le dijo, porque pasó la palabra. Un modelo viejo. Y así nosotros nos preservamos de ese modelo neurótico, ¿no? De presencia, de vender la vida para que tener un buen nivel de algoritmo, ¿no? El algoritmo te aparece, ¿no? Tu página a la gente. Entonces es realmente para mí una constante reflexión, ¿no? Y también, bueno, leo mucha filosofía, toda la nueva filosofía, los antropólogos, los sociólogos, ¿no? De qué es lo que están hablando sobre esto de inteligencia artificial, que inteligente no tiene nada, pero ¿no? O sea, ¿cómo nos influye? Porque nosotros somos sociedad, somos plenamente sociedad. Entonces no es que ellos y nosotros no estamos tocados por eso, estamos totalmente tocados. Y entonces, claro, ahora yo ando trabajando mucho menos, muy fuera de todo, no me interesa nada, no quiero ningún tipo de prestigio, porque tener un prestigio quiere decir que mi libertad estará muy limitada, ¿no? Que voy a ser muy llamada, que voy a ser, no me interesa, ¿no? Yo quiero dedicarme a mis amigas, a hacer trabajos sociales, tener energía para ir con los mendigos, a tener energía para trabajar en la cárcel, tener energía para trabajar en lugares que requiere de mucha energía, ¿no? Y entonces, bueno, no, para eso hay que tener conciencia de donde uno está parado, ¿no? Y cómo estamos respondiendo a los valores sociales que están por todas partes, ¿no? Se imponen de todas las formas posibles, ¿no? Y bueno, esta es mi forma de sentir y de ver, es mi percurso, ¿no? Mi proceso en estos años. Qué lindo escucharte. Ay, me encanta porque es como oír ¿a quién le importa lo que yo haga? Pero en verdad es fascinante poder escucharte y saber que a pesar de todo esto, no deja de ser biodanza, ¿ok? Simplemente que has tomado una decisión donde esto es lo que yo quiero vivir, todo lo que yo he experimentado, pero sigo en esa línea de lo que es biodanza. O sea, no deja de ser biodanza lo que yo estoy haciendo. Y que es tan importante, ¿no? Para nuestra vida, porque allí también viene lo que es la vitalidad, eh, el, el autorregularnos o seguir adelante. Y eso forma parte, pues, de ese legado que nos dejó Rolando. Ahora quisiera preguntarle a alguno de ustedes si tiene alguna pregunta para Mónica. Es momento de alzar la mano. O Bueno, mientras no. alguien levanta la mano, quiero precisar algo que cuando digo que
sigamos las huellas de Rolando en el sentido de su transgresión, no estoy hablando, no me refiero a transgredir el modelo de biodanza, sino a transgredir modelos sociales impuestos antisalud, transgredir los propios términos de vida. A Rolando no le importaba lo que los demás podían pensar y él hacía lo que le daba, o sea, lo que estaba bien para él, lo que le hacía bien. Y tú decías, pero ¿cómo? Que tú... Una vez nos dejó en un grupo compacto y se fue, porque decía, estaba muy lindo ese grupo compacto, porque lo iba a cortar. Y entonces agarró y se fue. Y después la gente, claro, se fue. Y él dice, él no estoy diciendo esto porque para que ustedes hagan esto también, sino que era mirar y decir, bueno, está sucediendo esto, vamos a dejar ese placer allí, ellos no se van a despegar sino en 1 hora, bueno, yo me voy, ¿no? Y tú dices, pero Rolando, me acuerdo que todo el mundo a regañarlo, Rolando, no puedes hacer una cosa así, y él, bueno, ¿no? Como lo hice, y no es que lo voy a hacer siempre, pero en ese momento era necesario dejar ese grupo compacto. Se lo hizo una vez, no es que lo hizo siempre. Entonces era muy espontáneo lo que estaba sintiendo, ¿no? O sea, el transgredir los valores internos que nos matan, que nos impiden de expresarnos, de vivir, de buscar nuestros sueños, ¿no? De relacionarnos con las personas. O sea, me refiero es a esto, ¿no? No a transgredir la biodanza y su proceso metodológico, ¿no? María Dolores, hola. Levantaste la mano. Disculpa, Sol, que ibas a hablar tú. No, ahí está María Dolores con su manito. Hola, Mónica, tiempo sin vernos, ¿cómo estás? Sí, muy Te veo bien, muy bien, gracias. te veo muy bien. Bueno, tiempo sin vernos, cosas que Mucho. desde los principios de biodanza en Venezuela. Una gran alegría encontrarte por acá y por eso quise estar presente. Mira, en relación con lo que tú planteas de la transgresión, ¿no? Que es una característica de Rolando, hay una cosa interesante en este punto de vista, en el sentido de que ¿qué puedo transgredir desde el punto de vista incluso de la exploración y de la investigación? ¿Qué pasa si yo dejo un grupo compacto en un momento dado, en determinado contexto y con determinadas cuestiones? Eso le encantaba a Rolando, ¿no? Hacer investigaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? Que yo creo que se ha sofocado mucho el espíritu crítico del facilitador de biodanza. La capacidad de hacerse preguntas. ¿Qué pasa si? Y dejo lo demás en punto suspensivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transgresión, yo no puedo encasillar y quitar y ponerme una camisa de fuerza si cuando me quedo sin la posibilidad de hacerme las preguntas, porque entonces, ¿para qué hice un esfuerzo en dinero, en tiempo, en energía, en formarme para que mis potenciales se expresaran? Si al final los voy a ahorcar, los voy a quitar la forma de expresarse, ¿no? Entonces sí, es la transgresión con fundamento, es lo que yo considero, ¿no? No sé si tú estarías de acuerdo con eso. Es la transgresión que tiene una base, un conocimiento, donde ya yo me he formado y tengo una buena base para sostener y resolver inclusive con fluidez lo que suceda. Entonces, allí sí, y yo soy de las que permanentemente, como investigadora nata, que me considero, permanentemente estoy transgrediendo. Cosas que a los demás les puede parecer escandalosas, cosas que a los demás, ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Haciéndolo para ver qué pasa, haciéndolo para ver a dónde llegamos y para hacer aportes nuevos desde una identidad fortalecida que debió ser por lo menos el producto de mi formación en biodanza. Porque si no, ¿para qué hice todo ese esfuerzo?
si mi identidad no se fortaleció y simplemente lo que hago es repetir cosas que los demás dijeron. Yo también puedo aportar a la biodanza, a la teoría de biodanza inclusive. Hacerme cargo de eso, yo creo que es una responsabilidad como facilitadora, que muchas veces no está estimulado dentro de la formación de los facilitadores. Un placer saludarte, más que pregunta, quería hablar sobre lo que me inspiró, escuchar tus comentarios. Gracias. Gracias, María Dolores. Bueno, yo comparto este pensamiento contigo, claro. Para mí, cuando enseño en todos lugares que voy, digo, mire, despierten su espíritu crítico. No importa si la danza que la hizo el didacta más famoso, más renomado, el más armónico del mundo, ustedes tienen que pensar si esa danza está dentro del modelo teórico, si es biocéntrica o no, qué es biocéntrico. Háganse siempre la pregunta. Y hay que preguntarse, y hacer una pregunta ya es salir del binario, ¿no? Del carril, ya es salirse del carril. Entonces es importante, yo sé que estoy haciendo biodanza, yo sé que si yo sigo esa metodología voy a dar un beneficio a las personas, pero dentro de esa metodología yo puedo empezar, no cristalizarla, y no hacer un único pasaje. O sea, yo sé que una curva, aunque sea mínima, yo tengo que hacerla. Picos, eso estaría muy equivocado, porque ya está comprobado que hace daño a la salud. Pero puedo hacer una curvita chiquita, puedo hacer una curva lineal donde pasan poquísimas cosas y todo armónico, un día, ¿no? Que, bueno, sí, no pasó nada, ¿no? Cuando tienes gente que tiene muchísimo miedo, que pasó algo, y entonces, bueno, vamos a hacer una clase toda medio rítmica, donde ni se miran poco a los ojos, ya hacen todo repetido, todo lo que ya hicieron 1000 veces lo vuelves a hacer, así está, y una sola vez, y acabó, basta, y la próxima vez ya puedes ir más adelante. Y así tener ese espíritu crítico constantemente, constantemente, esa danza. Me gusta una música, y no tener el apego con la música que me gustó. Pruébala, pruébala, y después mira el resultado. ¿Funciona? No, bótala. Ya, la escuchas en la casa cuando cocinas y cuando haces una fiesta, pero no. O si no, empieza a jugar con esa música, no la pongas allí, prepárala de una forma diferente, ponla en otro lugar. Y cuando ya has hecho todo eso, entonces dices, no, la música me encanta, es maravillosa, pero no funciona, ¿no? Entonces, no apegarse a la propia criatura, ¿no? Sino que poder decir, ok, ¿no? Vamos para adelante. Bueno, preguntas. Mónica, por aquí te tengo una pregunta. Hace rato, cuando iniciamos la bioconversa, bueno, tú fuiste contando de esas travesías por... Ya va, denme un segundo para silenciar acá este mic. A ver, silenciado, listo. Ajá, y nos ibas contando lo que había significado estar, por ejemplo, en Japón y en otros países, ¿no? Y aparecía el lenguaje como eso muy importante a considerar al momento de esa aproximación con el otro. Adicional a esto del lenguaje, ¿qué otras cosas podemos introducir en culturas, a nivel cultural? ¿Cómo introducir la biodanza? La pregunta va orientada a cómo introducir biodanza sin que deje de ser biodanza. E inclusive en este espacio de introducir la biodanza, ¿qué significado tú le das a la progresividad? Bueno, para mí hay 3 cosas importantes que siempre tiene que tener una clase de biodanza, aunque tenga 4 ejercicios, que es la integración rítmico-afectivo-motora. Y cuando se habla de afectividad no se refiere a hacer caricias, sino que es a una calidad de encuentro de las personas. O sea, cómo yo voy yo he hecho muchísimas veces círculos, las rondas iniciales,
sin tomarnos de las manos, repitiendo el movimiento que estoy haciendo yo y después voy tomando el movimiento de los demás y después se vuelve libre, después todo el mundo, ok. Pero es la calidad de la mirada. Entonces, ¿qué voy a introducir? No puedo hacer una ronda tomados de las manos, yo tengo el gesto. Entonces el afectivo rítmico, afectivo motorio, es el gesto. Y eso tiene que estar siempre presente, también cuando hacemos biodanza súper normal. La mirada, mi lenguaje también necesita, y mi expresión que va junto con el lenguaje. Si no tengo lenguaje, ya di clases solo con mímica en Rusia. No tenía el traductor y era todo mímica. Y muchas veces hago solo mímica. Cuando la traductora está cansada, bueno, voy por ahí. Y es el gesto, lo que sale del corazón, las ganas de encontrarte, la calidad de la mirada, la sonrisa, ¿no? El darte algo, te doy algo, te ofrezco mi corazón, ¿no? Te doy, ¿no? Recibo, expresiones de placer. Entonces, esto es uno, siempre el ritmo afectivo motorio. Entonces, es algo que de alguna forma, aunque sea un ritmo muy lento, pero que haya un movimiento, que puede ser sin música, con la voz, con las manos, con el cuerpo, con, ¿no? La respiración. Después que haya en el movimiento que proponemos integración de los tres centros, liberación de los movimientos e integración de los tres centros. O sea que yo puedo expresarme y en esta expresión está todo. Está mi pecho que se abre, está mi pelvis que se integra a las rodillas, al movimiento de las piernas, de los pies, y a todo el movimiento, ¿no? El cuello que se mueve y se mueve porque miro alrededor. Si yo no voy buscando alrededor, no muevo el cuello. Entonces no es girarme para poder ver, pero sí estar aquí y poder disfrutar de quien estoy al lado, comunicar con quien estoy al lado. Entonces, estos tres elementos, y el encuentro, ¿no? Y el encuentro. El encuentro lo haces también con el gesto. Puede ser que no te puedas tocar, pero lo haces con el gesto, por ejemplo, hay muchas veces en algunos grupos, sobre todo de profesores y profesoras, médicos y médicas, que hacemos mucha fluidez y esa fluidez se vuelve posiciones generatrices, pero no puedo separar la clase para dar una posición generatriz porque sería también, ellos se dispersan inmediatamente como un grupo de bebés, no quieren hacerlo, sería muy fuerte. Entonces 4 ejercicios, en esos 4 ejercicios hago una fluidez, se mueven, se miran, hacen un gesto, doy unas indicaciones de algunas cosas y hay encuentro. Entonces hay ritmo, afectividad, movimiento, integración de los 3 centros, porque el movimiento mío al menos tiene que estar integrado, muy claramente integrado. Hay expresión, entonces si hay expresión hay liberación de movimiento y hay encuentro. Y tal vez hice 3, 4 ejercicios. O sea, realmente puedes hacer 4 ejercicios. Ni siquiera empiezas con una ronda con música, sino que haces una ronda, se hace una presentación, puedes hacer un gesto y empiezo a caminar a 2, después haces una fluidez, tal vez ni siquiera puedes hacer una eutonía y ya terminó. ¿Cuántas clases he dado así? Un montón, 4 ejercicios. Y la gente sale, wow, ¿no? Al fin siento que somos un grupo. Y tú dices, wow, si supiera, ¿cómo puede ser mucho mejor? ¿No? Con 4 ejercicios, porque tiene esos elementos, ¿no? Ritmo, efecto, movimiento, integración de expresión y encuentro. Y eso está en la propuesta, ¿no? No es el ejercicio en sí. El encuentro no se da porque tú haces el ejercicio, en la danza del encuentro. El encuentro no se da porque tú haces una caricia. El encuentro se da porque las personas
encuentran dentro de sí la expresión de deseo de ir hacia el otro. Y cuanto más expresivo es, más despiertas el deseo de encontrarse. Y entonces termina la clase, 4 ejercicios, y se andan abrazando afuera. Y tú dices, bueno, estoy en Alemania, estoy en Israel, estoy en Italia entre los médicos. Y estos con 4 ejercicios salieron a sonreír, a abrazarse, a darse la mano. Y entonces eso fue mucho mejor que haber hecho una clase completa, porque fue muy progresiva, muy poquito, pero ya despertó todo el potencial que había que despertar. Porque estaba allí, estaba latente, la gente se quiere encontrar, no hay nada que hacer. Podemos criticar todo lo que queremos, pero apenas nosotros despertamos un poquito la esencia de seres humanos, de ser un ser humano. Ahí te lo recuerdo, la biodanza es, te lanza, mira, te recuerdo que tú eres un ser humano, y ahí te lo recuerdas y ¡pah! Todo sucede. Eso es maravilloso. ¿No? Ay, gracias, Mónica, por esas bellezas. Pero bueno, Mónica, y podemos pasar, bueno, toda la noche, toda tu madrugada hablando contigo, llenándonos de tanta sabiduría de verdad que tienes para entregarnos. Pero ya tenemos 1 hora, mi amor. Ya Entonces, tenemos 1 hora. Mónica, ¿cuál sería tu mensaje de despedida a esta tierra, a esta madre tierra que sé que llevas aquí clavada en tu corazón? ¿Cuál sería ese mensaje para todos nosotros que amamos a la biodanza y que queremos saber de ti? Ese mensaje para toda esta gente biodanzante, esa gente que me gusta. Biodanzante de Venezuela. Y bueno, ya me vienen ganas de llorar. Soy muy llorona también. Bueno, de creer siempre en la vida. Eso es algo muy venezolano, pero que poco a poco con tanta dificultad puede perderse, ¿no? La característica más hermosa de los venezolanos es creer en la vida, estar allí, ser creativos y no dejarse aplastar por lo que está sucediendo, por cualquier cosa. Entonces mi mensaje a ustedes es para que pongan constantemente las manos en el corazón, respirar profundamente. Recuérdense siempre de respirar, siempre, en cada momento. Mírense a los ojos y recuérdense, para recordarse siempre de quiénes son. Para no perderse. Yo sé que ustedes lo hacen y yo que tal vez estoy repetitiva. De quedarse conectados con esa fe en la vida. Las cosas puede ser que no vayan nunca bien, no importa cómo vayan, ¿no? Bueno, sí importa, claro, pero más allá de todo, el milagro de la vida, ¿no? El milagro de estar vivo, el milagro de respirar, de ver la naturaleza, de ver la luz, de entrar en contacto con los demás, de apoyarse unos a los otros. Por favor, movimiento de biodanza de Venezuela, les pido para que sean amigos entre ustedes, amigas entre ustedes. ¿No? Ya tienen muchísimas cosas difíciles para enfrentar y eviten cualquier tipo de crítica destructiva. Y si se pillan haciendo eso, pónganse las manos en el corazón, respiren y perdónense por haber hecho eso y empiecen de nuevo. Porque ustedes necesitan estar muy, muy, muy juntos.
para potenciar un grandísimo cambio de a poquito, ¿no? Todos esos granitos de arena que se termina siendo toda la tierra venezolana. Entonces mis augurios son para que mantengan la amistad, el continente, ¿cómo se dice? Se entiende, ahora me viene en portugués, ¿no? Contención. Contención. ¿No? Y amistad. Y aceptación. Yo no lo hago mejor que tú. Tú lo haces como puedes y como sabes hacer. Lo que no podemos controlar en el país, no vayamos a controlarlo entre la gente de biodanza, a los compañeros de biodanza. Para mí algo muy fundamental, si alguien quiere trabajar conmigo, es aceptarnos. Tú pasaste por encima de la clase, no importa, fue lo que pudiste hacer. Vamos adelante, sin rabia, sin nada, nadie tiene que ser protagonista. Y ustedes más que nadie. O sea, eso lo estoy diciendo tipo, ¿no? Monjita, curita, no, ustedes más que nadie. Hagan lo que puedan, claro, pero apóyense muchísimo, quiéranse mucho. Ay, gracias, Mónica, por tus bellas palabras. Bueno, Félix tiene aquí la Sí. mano levantadita. Sí, tiene la mano Félix. levantada, escribió por chat. No he Mm. revisado WhatsApp, Félix, a ver si nos enviaste un WhatsApp para ver. Adelante, Félix, puedes abrir tu micrófono, mi amor. Pedí permiso, profe Mónica. A Hola, ver, Félix. bueno, mucho gusto. Yo soy de esos estudiantes en fase de culminación, terminando mi monografía, y estoy mandándote algo por el chat eh, de esta sesión de Zoom. No sé si puedes ver la imagen que te acabo de compartir. A ver. Es público, así que lo puedes ver tú y lo puedes Sí. ver Ah, lo que sí, está acá. mi monografía. Entonces, bueno, no me conoces, te pido permiso para entrar en contacto contigo, pero creo que el permiso más importante en este momento sería que me autorices a digitalizar, no sé si tienes otra versión, pero digitalizar este tomo de tu monografía para que pueda estar al servicio de tantos estudiantes, facilitadores, profesores, didactas de Venezuela y del mundo, para esto que está en papel del año 1994, que lo presentaste en el quinto Congreso Latinoamericano de Biodanza en enero del 94, pueda digitalizarse y ser parte de esas Sí. semillas que nos fortalezcan a las nuevas generaciones. Bueno, gracias, gracias. Él está digitalizado, yo lo puedo mandar. Claro, porque fue mi primera computadora. Buenísimo, entonces. Mónica, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos los que están acá acompañándonos y a los que nos verán en diferido. Yo me siento muy, muy agradecida y desde nuestros intercambios vía WhatsApp, yo decía, esta bioconversa, como otras bioconversas, va a ser muy buena. Yo estoy muy, muy, muy feliz y agradecida. Mi Sol, para irnos, tus palabras de cierre. Bueno, de verdad me voy feliz. Me voy feliz de haber compartido, de haber recibido. En algún momento también me emocioné, me dieron ganas de llorar tus palabras. Porque es esto, es llenarnos de cada facilitador que viene aquí a nutrirnos. Creo que en este momento, sé que es en todo el mundo, pero ahorita mi mundo está radicado aquí en Venezuela. Y este mundo que es aquí, este mundo de esta tierra venezolana, necesita palabras como las tuyas,
palabras de distintos facilitadores que nos sigan dando ánimo. Vamos, ustedes pueden, sigan adelante. Abran su corazón, quiéranse, abrácense, bésense. Sigan unidos, integrados. Y eso es lo que nos llevamos hoy de ti. Gracias, Mónica. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado una vez más en estas bioconversas. Estas bioconversas que es para todos. Desde Ave Fabi para el mundo entero. Muchísimas gracias, chicos. Todos los que quieran abrir su link lo pueden abrir porque a la cuenta de 3 cerraremos sesión. Les recordamos que este es un espacio para todos ustedes quienes desean participar en una bioconversa. Nos pueden escribir a Avifabi, acá también estarán como Son momentos hermosos que vienen y van.